Saludo, bendiciones de lo alto. Una vez más, su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Hoy con un tema más de la palabra de Dios. Pongámonos en la mano de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, al estudiar tu palabra, envía tu Espíritu Santo a que nos guíe. Perdona todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. La ley moral y las leyes ceremoniales. Los enemigos más peligrosos de la fe cristiana son sus presuntos defensores. Y los adversarios más temibles de la ley de Dios son los que profesan rendir culto al Creador y Supremo Legislador, mientras que levantan sus mandamientos de mala o buena fe. Entre los últimos se encuentra lo que no distinguen la diferencia entre la ley moral y las leyes ceremoniales puestas en las Escrituras. De aquí la importancia de este estudio. ¿Qué título de nobleza se le da a la ley de Dios? Si en verdad cumplir la ley real, conforme a las Escrituras, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Santiago capítulo 2, versículo 8. ¿Por medio de qué ley se conoce el pecado? ¿Qué diremos pues? ¿Es acaso la ley pecado? No se diga nunca. Al contrario, no hubiese yo conocido el pecado, excepto por medio de la ley. Pues no hubiese yo conocido la concupiscencia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. La ley que dice esto es la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué será finalmente juzgado los hombres? En fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Santiago 2, capítulo 2, versículo 12. La ley de la libertad, ¿qué dice? No cometerás adulterio, no matarás, y a la cual se le titula la ley real, es decir, la ley regia, la ley por la cual los hombres serán juzgados. ¿Qué sistema se introdujo inmediatamente después de la transgresión del hombre? El sistema de sacrificios con sus ritos que señalaban a Cristo. ¿Cuán temprano se conoció este sistema de sacrificios? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4 y Génesis 4, del 3 al 5 y Génesis 8:20. El patriarca ofrecía sacrificio también. ¿Quién proclamó la ley de los 10 mandamientos? Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oíste la voz de su palabra. La excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Cómo fue dada a conocer a Israel la ley ceremonial? Y llamó Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen su ofrenda. Levítico capítulo 7, versículos 37 y 38. ¿En qué escribió Dios los 10 mandamientos? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. ¿En qué fueron escritas las leyes de los sacrificios? Tomado luego del holocausto, al fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Segundo el libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 12. ¿Dónde fueron colocados los 10 mandamientos? Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca,
Éxodo capítulo 40, versículo 20, donde indicó Moisés que fuera a colocarlo su libro de la ley. Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 31, 26. ¿Cuál es la naturaleza de los preceptos de Dios? Porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Podían las ofrendas perfeccionar la conciencia del creyente? Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos capítulo 9, versículo 9. ¿Hasta cuándo estaba impuesta la ley ceremonial? Consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reformar las cosas. ¿Cuándo debía producirse esa reforma? Pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, habiendo ya hallado eterna redención. Versículos 11 y 12. ¿Cómo afectó la muerte de Cristo la ley ceremonial? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Efesios capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo se puso el manifiesto el fin del sistema de sacrificios? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. ¿Con qué palabra había predicho el profeta Daniel el fin del sistema judío de los sacrificios? Y dará validez al pacto para con muchos en la semana retante, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Por qué fue quitada la ley ceremonial? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Así que vemos aquí, mis hermanos queridos, que la ley moral era una cosa y la ley y los 10 mandamientos era otra. Jesús clavó en la cruz la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya no hay que llevar un corderito al santuario, solamente hay que tener fe en el Hijo de Dios. Podemos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.